Capítulo 5. Cuando Carlos terminó su relato, el silencio se extendió por unos segundos. Lo rompió Cristina, que, algo nerviosa, dijo: Cuando estábamos en la librería del Sol, Carlos me dijo que había visto a una chica que conoció durante el verano cerca de su pueblo. Era Clara. Carlos asintió. Se lo veía mortificado. Cristina se acercó y le pasó la mano por la espalda. Todo eso ya pasó, Carlos. Sí, Carlos, interrumpió Manuel. A veces pasan cosas o uno ve algo que no puede explicar. No me puedo sacar de la cabeza la visión que tuve esa tarde. Fue horrible. Desde ese día me repito que fue mi imaginación, que eso no existió, y sin embargo todas las noches cuando me acuesto esa imagen me vuelve y todavía no la puedo olvidar. Creo que no lo voy a poder olvidar nunca. Por supuesto que no se lo conté a nadie. No me hubieran creído, excepto alguien que ustedes no conocen, pero de quien tengo el relato de lo que le sucedió. Y me hace pensar que la experiencia que yo tuve tal vez no fue algo aislado. Quiero decir, sé que no estoy loco. Además, y por suerte, miró a Cristina, esa tarde en la librería estaba Cristina. Ver a Clara caminando por la vereda, como una de las tantas personas que uno encuentra en la calle, fue demasiado, y se lo conté. Le conté todo como ahora se los conté a ustedes, que son mis amigos. Y lo hago porque esa misma tarde Cristina también me relató algo que me confirmó que lo que sucedió en ese tambo forma parte de otra cosa que no sé explicar. Algo monstruoso, Carlos parecía a punto de llorar, y que existe a veces, convive con nosotros y no lo sabemos, no podemos darnos cuenta. Leticia intervino. Está bien, Carlos, no te pongas mal. Si querés, cambiamos de tema. No. Carlos sonó terminante. Creo que es necesario hablar de esto, que ustedes lo sepan. A lo mejor nunca tienen que vérselas con algo así, pero existe. Días después de aquella tarde en el tambo fui a la casa de una especie de curandera o bruja muy famosa por aquella zona. Comprendan, estaba muy mal y pensé que a lo mejor pasaba algo conmigo, qué sé yo, una especie de gualicho que me había hecho ver eso. No sabía qué pensar. Después de escucharme, lo único que me dijo fue que hacía 2 años había recibido la visita de otro chico de un pueblo que estaba bastante alejado de los molles. Si querés, anda a verlo, vos no tenés que hacer nada porque no tenés nada. Me dijo cómo ubicarlo y nada más. Viajé a Villa Fontana. Ese muchacho era el hijo del médico de ese pueblo, y me contó. En ese momento una ráfaga de viento golpeó uno de los postigones de la ventana del living. Todos se sobresaltaron. Cristina se levantó. Va a ser mejor que prepare café. ¿Me podrás ayudar con las tazas, Marcela? Sí. Marcela, que estaba sentada en uno de los sillones, se incorporó. Nos van a venir bien un par de cafecitos. En la cocina, mientras Cristina preparaba la cafetera, Marcela comenzó a abrir las alacenas en busca de las tazas. Pobre Carlos, que le haya pasado una cosa así, no lo puedo imaginar, o mejor dicho, no lo puedo creer. Cristina bajó los ojos y con un gesto serio dijo: Yo sí lo puedo creer. Desgraciadamente pienso que eso puede ser cierto. Marcela la miró. ¿En serio? Cristina la miró a los ojos. Yo sé por qué lo digo. Marcela la miró asustada. Pero Cristina, ¿cómo pensás que puede ser posible que una persona sea, no sé cómo decirlo, una especie de vaca? No entiendo realmente, no lo entiendo, no es posible. A mí también me resulta difícil creer algo así, pero siempre pasa con lo que se escapa de lo normal. Nunca lo queremos creer simplemente porque no sucede todos los días, pero eso no quiere decir que no exista. Estoy segura de que en este mundo pasan muchas cosas, fenómenos que no podemos explicar y eso no lo hace menos cierto. Lo que sucede es que justamente son esas cosas las que se ocultan. Vos misma viste que Carlos jamás hubiera contado esto que le pasó de no haberse dado ese encuentro conmigo. Marcela frunció el ceño. ¿Y vos qué tenés que ver con eso? Nada, directamente, pero sé de algo que sucedió y que sucedió en esta casa hace muchos años y que lo que me contó Carlos hizo que, si hasta ahora tenía dudas, ahora ya no las tenga. Pero, ¿qué cosa pasó en esta casa? La voz de Marcela delataba cierta inquietud. Hay un escrito de mi abuelo, hace unos años lo descubrí cuando acomodaba la bibliotequita que está en el salón. Mi papá sabía de esa historia, pero siempre la ocultaron, igual que ahora Carlos, por miedo a que los demás piensen que estaba loco o algo así. Por favor, decime. Cristina tomó la bandeja, sirvió el café y dijo: en el living. Volvieron con el café.
Cada uno tomó una taza. Permanecieron en silencio hasta que Leticia habló. Carlos, estabas contando del muchacho que fuiste a ver a Villa Fontana, el que la bruja te dijo que vieras. Sí, fui y... comenzó Carlos. Esperen, antes de que cuentes eso, Carlos, me gustaría saber qué es lo que sabe Cristina de esto, interrumpió Marcela. Vos dijiste que ella te contó una historia que no te hizo dudar y a mí me acaba de decir en la cocina que sabe que todo eso es cierto por algo que sucedió en esta casa. Ya que vamos a dormir aquí, me gustaría que ella cuente esa historia antes que cualquier otra cosa. Todos miraron a Cristina. Ella dejó su taza sobre la mesa y comenzó a hablar mirando hacia la sala contigua al living. Hace un tiempo, después de que murió mi abuela, vinimos a pasar el verano en esta casa. Una tarde, que no tenía nada que hacer, me puse a limpiar. Y entre las cosas que me había propuesto estaba acomodar y sacarle un poco de tierra a unos libros que están en una pequeña biblioteca en aquel salón. Mientras lo hacía, encontré un cuaderno muy viejo que estaba escrito a mano. Me llamó la atención porque cuando lo hojeé me di cuenta que era un escrito de mi abuelo. Lo leí. Cuando terminé no podía creer que lo que relataba fuera cierto. Seguramente como algunos de ustedes después de escucharlo a Carlos. Así que le pregunté a mi padre sobre ese cuaderno y él me dijo que todo lo que decía era verdad. Conocía muy bien a mi abuelo y sabía que no era un fabulador o un hombre de fantasías. Leticia dejó su taza sobre la mesa. ¿Y qué decía ese cuaderno? Cristina hizo un silencio y los miró. Sigue estando en la biblioteca. ¿Quieren que lo lea? Todos asintieron. Cristina se levantó y fue hasta el salón, de donde volvió con un cuaderno de tapas celestes. Lo abrió muy cuidadosamente y comenzó a leer. Relato extraído del cuaderno celeste. Llegaron con las primeras vacas. Apenas se había terminado de alambrar el campo, por 1920. Los trajo mi padre. Eran de algún lugar cerca de Hungría y creo que ni ellos mismos sabían cómo vinieron a parar a la Argentina. Papá me contó que en esos tiempos las cosas eran muy distintas. Todo lo que hoy parece que siempre hubiera sido así, los árboles, la casa, el estanque más atrás, en esa época era monte apenas talado, casitas humildes alrededor de la obra, la casa grande, tierra y sacrificios. Los Tur eran 5. El padre, la madre, una hija mayor y 2 hijos gemelos. Solo recuerdo los nombres del padre, Lepo y la hija Emma. Las mujeres trabajaban en la casa, el padre y los gemelos en el campo, especialmente en el cuidado de los animales. En ese entonces solo se criaban vacas. Cuando me levantaba a la mañana temprano, en esa época no existía eso de dormir hasta tarde, los veía siempre en el corral a los 3. El padre, que con movimientos de cabeza parecía dirigir a los 2 hijos que, también en silencio, se movían continua y lentamente, siempre al lado de los animales, con el mismo ritmo pausado e indiferente de las vacas, sin mirarse y sin hablar. Porque el rasgo característico de los Tur era que no hablaban. Las palabras parecían existir como un último recurso para hacerse entender, y sin embargo comprendían todo lo que se les decía mejor que cualquier otro. En la casa sucedía algo similar. Recuerdo a las Tur casi mudas, y a mamá eso le gustaba. En ese sentido siempre trató al personal como animales, no esperaba que hablaran, solo que obedecieran. Por eso estas mujeres parecían haber nacido para llevarse bien con mamá. A papá, en cambio, a veces lo exasperaba el silencio de los Tur, sus miradas. En este momento me vienen a la memoria sus ojos, esquivas, casi indiferentes, y esa forma de asentir bajando los párpados y retirándose lentamente. Entre nosotros, cuando papá estaba de mal humor, le solía decir las bestias. A diferencia de la otra gente que trabajaba en la estancia, los Tur siempre me dieron un poco de aprensión, como un secreto asco que me impedía acercarme a la casa y jugar, nunca lo hice, con los gemelos. Los miraba desde la galería, las tardes que acompañaba a mamá, que dibujaba vestidos, o la casa rodeada de un bosque, y me decía, así va a ser la casa cuando vos seas más grande, tenés suerte porque la vas a disfrutar de muy joven. Los recuerdo así, estando con mamá en la galería. Ellos pasaban por el frente de la casa, mirando hacia adelante, sin expresión, con los ojos fijos,
pero no de estar atentos, sino como blandamente fijos o perdidos en algún punto, siempre sin sonreír y juntos, ni contentos ni tristes, bañados en transpiración y juntos. Creo que el rechazo que me producía se notaba, porque mis padres siempre trataron de mantener esa distancia entre los únicos niños que había en la estancia, y yo más que nadie sabía que no podían hacerme nada, pero de todos modos sentía que había algo feo en esa familia. El padre era un hombre alto, bastante gordo, al igual que su mujer, y blancos. Eran tan blancos que impresionaban. En verano, la piel de los Tur contrastaba la blancura lechosa y el rojo ardiente del sol en la piel de los gringos. En algunas zonas, no recuerdo exactamente dónde, me parece que en los brazos, se le notaban las venas, o no sé bien qué, pero parecía que de tan fina la piel en cualquier momento se rajaría o terminaría calcinándose bajo el sol hasta sangrar. Toda fantasía era posible para mí tratándose de ellos. Lo que también es cierto todavía hoy me hace dudar de la veracidad de lo que vi. Solamente la hija era diferente. Emma era blanca también, pero con una piel diferente a la de su familia. Uno podía verla caminar desde el corral hasta la casa en alguna siesta infernal de verano, con un andar pausado y cadencioso que parecía que acababa de bañarse y había salido a caminar y el sol o el calor no existiesen, al menos para su cuerpo. Era muy bonita, al punto de no parecerse en nada a los demás miembros de la familia. Delgada y con una mirada firme y tranquila, que recuerdo llamaba la atención de mi madre. Tenía, eso sí, la misma extraña indiferencia hacia los demás y el mismo silencio. Es de brutos que son, no saben qué decir, le replicaba papá al capataz, que siempre se quejaba de que les decía una cosa y no le contestaban, y eran capaces de no hablar en todo el día, aunque trabajaran sin descanso. Se ve que había algo en ellos que los sublevaba. Recuerdo una vez que pasé al lado de papá y el capataz y éste le decía: «Le juro, patrón, cuando se me queda mirando con esa cara y no dice nada, me dan ganas de bajarle un rebencazo». Y yo sabía que hablaba de Lepotur. La primera vez fue en Nochebuena. Me acuerdo que se armó el fuego desde temprano, cerca de una pieza de adobe que en esa época se usaba como galpón. Desde la tardecita toda la peonada estaba reunida alrededor de la vaquillona que, desde el día anterior, colgaba del algarrobo del patio de atrás. Habrán sido las 10 de la noche. El ambiente estaba picado. Reían y hablaban con ese estruendo que intimida a los niños cuando escuchan a un adulto alcoholizado. Nosotros, la familia, que éramos papá, mamá, una tía que había venido para Navidad y yo, habíamos cenado y estábamos en la galería. Los Tur pasaban la Nochebuena en su ranchito. Recuerdo que esa noche, desde la galería, podía ver las dos luces, la fosforescencia anaranjada del fogón y las velas en la ventana de los Tur. Esperamos, como siempre, la medianoche, que era la hora en que yo recibía el regalo de Navidad. Ese año fue un lando de madera, todo pintado y con el conductor. Ahí nomás nos acostamos. Me acuerdo que tenía el landó al lado de la cama, en una silla donde mamá dejaba la ropa para el día siguiente. La excitación del regalo no me dejaba dormir. En mi pieza no había candelabros, mamá se los llevaba cuando me daba el beso de buenas noches, pero era noche de luna. La luz entraba por la ventana y desde la cama podía ver el landó sobre la silla. Sin nada de sueño, no podía esperar al día siguiente, así que me levanté y fui con mi juguete al lado de la ventana. En silencio, bajo los rayos de la luna, lo escuché. No era un grito, sino más bien una especie de gemido, pero bastante fuerte, como si fuera de un animal. Sin embargo, yo conocía los ruidos de los animales y nunca había escuchado eso. Me asomé por la ventana. Al principio no veía nada, pero después de un momento me pareció que una sombra se movía en el rancho de los Tur. Me quedé un rato mirando. Después la luz de la luna me lo dejó ver claramente. Vi a los gemelos que salían del rancho y comenzaban a caminar en el patio. Lo hacían en círculos, como si estuvieran jugando o algo así. Pero yo nunca había visto a los gemelos jugar y a esa hora. Al rato apareció la madre, que se detuvo en el medio del patio y comenzó a mover la cabeza en círculos, como siguiendo el movimiento que marcaban los gemelos con la caminata. Estuvieron así un rato largo.
De repente se detuvieron casi todos al mismo tiempo y entraron al rancho. Al gemido o lo que fuese, no lo volví a escuchar, no esa noche. Me costó dormir, no me podía sacar de la cabeza la imagen de los gemelos y la madre en el patio. Por alguna razón, la mañana siguiente no le dije a nadie lo que había visto. Pasaron unos días en los que aparentemente todo volvió a la normalidad. Aunque era imposible que yo supiera qué sucedía por las noches. Solo en Nochebuena podía estar despierto a esas horas de la madrugada. De todas formas, antes de acostarme y a veces estando ya en la cama, solía levantarme y mirar por la ventana hacia el rancho de los Tur. Solo me encontraba con la luz de las velas, el silencio y la negrura de la noche. Durante el día, por momentos, los observaba. Miraba a los gemelos en el corral o a la madre en la cocina y trataba de imaginarme qué era lo que hacían esa noche en el patio. Su silencio y ese aire ausente que antes era lo normal en los miembros de esa familia, ahora me resultaba enigmático, casi siniestro. Pensé, imaginé, que no hablaban porque guardaban un secreto terrible, y eso me daba miedo. En enero fuimos a Córdoba. Estuvimos casi todo el mes. Primero los tres y después de que papá volvió a la estancia, en esa época si estabas al frente del campo no te podías tomar vacaciones, solo con mamá. Todos los años mi tía pasaba Navidad y Año Nuevo con nosotros y después volvíamos con ella a Córdoba, a la casa de mi abuela. En la ciudad me olvidé de los tours, la noche de Navidad y ese extraño rito que empecé a pensar podía ser una especie de ceremonia del país de donde venían. La ciudad, sus paseos y mis amigos de vacaciones, los hijos de las vecinas de mi abuela, ocuparon mi atención durante todo ese mes. Después de que regresamos, a los pocos días, sucedió otra cosa. Estaba jugando en mi habitación. Mi abuela me había regalado unos soldaditos de plomo y los disponía en fila sobre el escritorio cuando escuché un ruido en el baño. Era como un quejido o un silbido y un golpeteo. Me llamó la atención sobre todo porque en ese momento pensaba que solamente yo estaba dentro de la casa. Salí al pasillo y cuando llegué a la puerta del baño la vi a Emma. Estaba parada frente al espejo, con la lengua afuera y los ojos muy abiertos. Golpeaba con la punta de los dedos su imagen en el vidrio. Recuerdo que me quedé parado sin saber qué hacer. Quería llamar a mamá, pero algo no me dejaba reaccionar. De repente, Emma me miró. Con los ojos todavía muy abiertos y frunciendo el ceño, acercó su cabeza hasta quedar muy corta de distancia de la mía y dijo: «No hable». Sentí que me faltaba el aire. Ese rostro que me miraba sin parpadear y con esa expresión que no conocía me llenó de terror. Dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Recuerdo quedarme en el mismo lugar sin poder moverme. Miré hacia el final del pasillo por donde había desaparecido Emma y después de un momento comencé a caminar hacia afuera. Sus palabras me seguían como un eco y cuando estaba llegando al comedor supe que no diría nada. La posibilidad de vérmelas a solas con esa muchacha que para mí se había transformado en alguien amenazante fue la razón que me decidió a tratar de olvidar lo sucedido, aunque sabía que no podría hacerlo. Además, ¿qué le diría mamá? ¿Que se miraba al espejo mientras tenía la lengua afuera y después me dijo que no le cuente? Se reirían de mí y lo peor, ganaría una enemiga. Los cambios operados en los tours pasaron desapercibidos al principio, excepto para mí que desde el encuentro con Emma comencé a observarlos. Lo primero que noté fue que Emma y su madre no podían pasar al lado de un espejo sin detenerse. Era un segundo a veces, una ojeada que se confundía con un parpadeo. Por momentos las espiaba y si encontraba a alguna sola la veía pararse y observar su imagen en el espejo. Lo hacían con una curiosidad que me llamaba la atención, como si vieran otra cosa. En esos días también comencé a escuchar los ruidos con la boca. Muy débiles al principio, creo que solo alguien obsesionado como yo con los tours podría haberlo percibido. Era un ir y venir de saliva corriendo entre los dientes o de líquidos que se desplazaban en la boca por algún motivo ajeno a la voluntad. Ruidos ajenos a la voluntad, como los ruidos de la panza o los latidos. Traté de reproducirlos y fue imposible, inhumano. Una mañana acompañé al capataz a una yerra en una estancia vecina, la estancia de los Montero.
Era una costumbre en esa época que personal de una hacienda estuviera y ayudara en la yerra del vecino. También iban los Tur. Me quedé todo el tiempo al lado de don Gómez, el capataz, que siempre me decía cosas al tipo de cuando esto sea suyo o cuando usted sea grande, y así imaginaba no sé qué proyecciones sobre mí o la estancia. Pero tenía por norma que si los Tur andaban cerca, yo debería estar al lado de un adulto. Fue rápido, tanto que nadie pudo evitarlo. Los gemelos estaban atrás de la vaca. El animal, un ternero marrón, estaba maniado. Asimismo, trataban de inmovilizarlo como si alguna resistencia fuese tan feroz que pudiera lanzar el hierro caliente por los aires. Se movió, se cruzó, no sé, no pude verlo hasta después cuando sangraba. La marca cayó sobre la espalda de uno de los gemelos. Todos lo escuchamos, fue un bufido, nada parecido a un grito de dolor de un niño. Se armó un revuelo, las mujeres gritaban y unos gauchos se quisieron medio pelear echándose culpas, pero yo no podía dejar de mirar el rostro del gemelo, con los ojos abiertos y sin una lágrima. Lo único que hacía era mover la lengua con la boca entreabierta y despedir una baba espesa que le caía por el pecho. Ahí nomás don Gómez lo agarró y lo llevaron a la casa para curarlo. No me dejaron entrar. A la vuelta nadie hablaba. Don Gómez estaba fastidiado por el accidente. Al llegar a la casa creyó que no lo escuché cuando dijo para sí y por lo bajo es que son bestias nomás. El padre y el otro hermano todo el tiempo habían permanecido impasibles y como siempre no dijeron una sola palabra. La mortificación que ese accidente hubiera significado para mi padre parecía no existir en Le Potour, como si nada hubiese pasado. Más tarde, cuando pasé por la cocina, oí que mi papá estaba discutiendo con don Gómez. Se tiró, patrón, lo vi, ese chico está loco. Papá respondió, fue un accidente, lo que pasa es que a vos se te cruzaron los Tur y no hay nada que te venga bien. El recuerdo del accidente y la visión de la llaga en la espalda del gemelo me impresionaron. Fue la causa de que esa noche no me pudiera dormir. Estaba acostado, boca arriba. La luna, como aquella noche, entraba por la ventana. No sé por qué en un momento supe que estarían allí afuera. Me levanté y al asomarme pude verlos. Absolutamente quietos, bajo el cielo iluminado, recostados alrededor del aljibe, parecían dormidos en una extraña vigilia o despiertos, pero en otro mundo. No se miraban. Me quedé observando mientras esperaba que sucediera algo. Todo siguió exactamente igual, y después de un momento regresé a la cama. Estaba apoyando mi cabeza en la almohada cuando lo escuché nuevamente, el mismo terrible gemido de Nochebuena. Me tapé hasta la cabeza, cerré los ojos y traté de dormirme. Me repetía que tenía que contárselo a papá o a mamá, que no podía continuar con mis temores y obsesiones. Esa noche tuve un sueño. Caminaba por el monte, quería llegar a la casa pero estaba perdido. De repente aparecieron las vacas detrás de mí. Al principio eran una o dos y después aparecieron las otras. Lentamente comenzaron a rodearme mientras marchaban a mi lado y en ese momento lo escuché. Pude saber al despertarme que aquello que había escuchado esa noche por segunda vez parecía un gemido, pero no lo era. Era otra cosa, más familiar y tremenda, un mugido. En el sueño las vacas mugían y ese era el mismo sonido que había escuchado en boca de los Tur. Comprendí con horror que todo lo que me espantaba de ellos eran los signos de una singular transformación que nunca sabré si existió realmente o fue solo el producto de mi imaginación. Mi padre los despidió a los pocos días y nunca supe los motivos. Pero en esa madrugada creí estar seguro y todo lo que había visto y oído se alineaba perfectamente con esa idea de que se había instalado en mi mente. Los Tur se estaban convirtiendo en vacas. Era la única razón que podía explicar la mirada alucinada de esas mujeres frente al espejo. Pensé que la extrañeza y la curiosidad que se veía en sus rostros provenía de no reconocer esa imagen humana que el cristal les devolvía. Todo, los mugidos, el movimiento de las bocas, la baba espesa del gemelo, el mutismo y esa indolencia vacuna de los Tur
alimentaron esa noche mi espantosa creencia. Han pasado 20 años y aún los recuerdo como un accidente de la naturaleza. No lo puedo evitar, y con el paso del tiempo también creo haber conseguido más respuestas para las conductas de esa extraña familia. Hoy pienso, por ejemplo, que solo sentirse uno más de aquellos animales pudo llevar al gemelo a arrojarse contra la vaca y ser marcado aquella tarde de la yerra. Consustanciarse es una palabra que en esa época no conocía. De todos modos, creo que nunca alcanzaré a comprender todo lo que sucedió. Aún ahora me pregunto por esos ritos bajo la luna, por Emma, que parecía diferente de los demás, y por el miedo, que a pesar de los años no desaparece. Querido Rafael, acabo de darte la noticia por teléfono y te escuché tan mal que tengo que escribirte, contarte todo y bien, porque de todos nosotros vos fuiste siempre el más amigo de Susana, o el primero, qué sé yo. A lo mejor ahora no importa y lo único que importa es que Nicolás se murió y Susana está desesperada y no sabemos qué hacer y no se puede hacer nada y es terrible. Dejé de escribir porque me puse a llorar, pero ahora estoy mejor, mi amor. Quiero estar bien y más tranquila para poder contarte exactamente cómo sucedieron las cosas. Nicolás murió el 16 de noviembre, hace ya 3 semanas. Nosotros tuvimos clase con Susana esa tarde. Me acuerdo que ese día nos dividió en grupos para trabajar los ejercicios de la unidad que estábamos viendo. Todo normal hasta que terminó la hora. Esa noche la llamé a Leticia y no estaba. Pensé que en una de esas se había ido a lo de Susana, así que llamé para allá y no me contestó nadie. Me pareció raro porque Susana no sale nunca de noche y menos con Nicolás, y tampoco nos había avisado para que lo fuéramos a cuidar. Al otro día, el profe de química nos dijo que le acababan de avisar que el día anterior había muerto Nicolás, desnucado. Fue horrible. Leticia se cayó al suelo como una bolsa de papas, desmayada, y yo no podía creer lo que escuchaba. Los siguientes tratamos de estar con Susana todo el tiempo que podíamos, durante el velorio y después en su casa. Ella casi no hablaba, nunca la vi así, lloraba cada rato y repetía, fue mi culpa, fue mi culpa. Nosotros no sabíamos por qué decía eso. Nicolás ese día había llegado temprano a la casa y se ve que encontró la llave y pudo entrar. Cuando Susana volvió, estaba en el suelo de la cocina y las bolsas del supermercado desparramadas en el piso. Parece que Nicolás había querido subirse a buscar algo, se cayó de la silla y dio con la cabeza en el filo de la mesa, pobrecito. Cuando me imagino eso me agarra una desesperación y una bronca, que ahora vas a saber por qué. Después de algunos días estábamos con Manuel y Leticia en lo de Susana. Habíamos terminado de ayudarlas a empacar ropa y embalar cosas de la casa. No te dije que decidió irse a vivir con la hermana que tiene en San Francisco. Estábamos tomando un té y de repente Susana nos contó qué había pasado esa tarde. Cuando terminó la clase leyó un papel que había encontrado en el escritorio después de ayudar a los grupos. En ese papel decía, sos una vaca. ¿Podés creer que se pueda ser tan cruel? Y con alguien como Susana, que es un pan de Dios. Cuando pienso en eso... Se puso muy mal. Vos sabés que Susana siempre tuvo el problema de la gordura y todo eso. Así que cuando salió del colegio, llorando, con esa cosa en la cabeza, justo pasó por un instituto de tratamientos para adelgazar y entró. Ahí la demoraron y cuando salió para volver a la casa antes de que Nicolás regresara, se largó una lluvia que hizo que no encontrara un taxi libre por ningún lado. Nos contaba, llorando, que se desesperó. Tenía ganas de empezar a correr. Algo le decía que tenía que volver, como un presentimiento. El resto de lo que pasó esa tarde ya lo conocés. Cuando encontró un taxi desocupado y llegó a la casa, ya era demasiado tarde. Estábamos azorados, no sabíamos qué decirle, solo que no había sido su culpa, que fue un accidente, que podría haber sucedido estando ella en la casa, ese tipo de cosas, pero sabíamos que sí hubo un culpable, y era el que había dejado ese papel. Si no hubiera sido por eso, Susana no se hubiera demorado y nada de eso hubiera pasado. Al día siguiente nos encontramos con Carlos y le contamos todo. De la bronca golpeó la pared y dijo que teníamos que encontrar al que había hecho eso, que lo teníamos que hacer por Nicolás y por Susana, que esto no podía quedar así. Y yo creo que tiene razón.
Para colmo, las clases ya terminan y no tenemos mucho tiempo. Por favor, Rafael, trata de apurar tu regreso. Lo único que me hace sentir bien es la idea de que falta poco para que vuelvas y que podamos hacer algo para que todo esto no quede así, en la nada. Te quiero mucho, muchísimo. Cristina. Después de que leyó la carta, Rafael se quedó quieto. Sentado en el pequeño sillón que había en su habitación de la casa de los Redlaw en Londres, estuvo durante más de media hora con la vista fija. Pensaba en Susana y en Nicolás y aunque no quería hacerlo, lo imaginaba en el piso de la cocina. Trataba de borrarse esa imagen, que le volvía hasta que cerró los ojos. Estar en Inglaterra, que había sido su sueño durante muchos años, ahora era una pesadilla. No poder acompañar a Susana, a Cristina y sus amigos, que al fin y al cabo eran después de su familia lo que más le importaba, lo desesperó. Tenía que volver. Había llegado a Inglaterra en febrero y aún faltaban 2 meses para completar el año acordado, pero no podía esperar. Hablaría con los Redlaw y esperaba que entendieran. En ese momento recordó a Susana y los planes que hacía para su vuelta. Y en ese otro rostro que no conocía y que esa tarde con ese papel había desencadenado la tragedia. Abrió los ojos, parpadeó y los abrió aún más. Como un eco de su pensamiento estaba allí la palabra escrita, tragedia. Sobre la mesa, bajo el sobre de la carta de Cristina, la última página del Times mostraba ese recuadro. Tragedia en Sotheby's Farm. Tomó el diario y leyó. Esa noche, después de hablar con los Redlaw y reservar un pasaje para la semana siguiente, Rafael no podía dejar de pensar en Susana, el niño muerto y las vacas. Capítulo 6. Saber que eso sucedió en esta casa me da escalofríos. Leticia subió los pies sobre el sillón donde estaba sentada. Cristina todavía permanecía con el cuaderno entre las piernas. Supongo que era todo muy distinto. Lo que espero es que eso sea muy distinto, dijo Manuel. Por supuesto, bueno, esto ocurrió hace más de 70 años, le respondió Cristina. Y los Tours ya están muertos, dijo Rafael. Además, no creo que los hayan enterrado aquí. Cristina lo miró e hizo un silencio. No lo leí en ningún lado y papá tampoco me dijo. Bueno, tal vez no lo sepa. La verdad es que nunca me hice esa pregunta. En ese momento miró hacia la ventana. Rafael levantó los brazos como si fuera a atacar a Cristina y en tono de broma dijo: a la noche los Tours se levantarán de sus tumbas y... Carlos hizo un gesto de fastidio. Por favor, Rafael, esto no es broma. Está bien, lo siento. Vos dijiste que conocías otra historia, Carlos, que te confirmó que no habías imaginado lo que pasó con Clara. Sí, Carlos, por favor, continúa. Carlos se acomodó en su asiento y comenzó. Les conté que esa mujer me dijo que fuera a ver a un muchacho que vivía en Villa Fontana. No me dijo nada más. En ese momento supuse que este chico tal vez hubiera conocido a Clara. No tenía muchas ganas de ir, pero la curiosidad me venció, y además pensé que por lo que fuera que esa mujer me había mandado a hablar con él, tal vez me ayudaría a entender un poco lo que vi o creí ver aquella tarde en el tambo. Cuando llegué a Villa Fontana no me resultó difícil encontrar la casa del médico. Era una casa muy bonita al final del pueblo. Llamé a la puerta y me atendió Martín. Presentí que era él, así que lo llamé por su nombre. Sí, soy yo, me dijo. Cuando le conté que me había mandado a la curandera, se interesó. Pasa, pasa. Fuimos al patio. Acercó 2 sillas y me preguntó a boca de jarro: contame qué te pasó a vos. En ese momento supe que yo no era el único. Fue una mezcla rara de sensaciones. Por un lado, el miedo de confirmar de que hay una realidad monstruosa a nuestro lado y podemos no darnos cuenta, y por el otro, el alivio de saber que no era el único que lo sabía y que lo había sufrido. Le conté toda la historia con Clara. Me escuchó muy serio y cuando terminé respiró hondo. No sé qué es esto, no lo sé y me gustaría saberlo. Mi papá me prohibió que hablara de los Juárez. Él no vio lo que yo vi, pero me cree. Me cree porque vio otras cosas. Pero dice que si lo cuenta nadie le va a creer. Y siendo médico sería el fin de su carrera. Imagínate, qué confianza le va a tener la gente a un médico que ve cosas que no pueden existir.
El sol bajaba cuando me contó su historia con los Juárez, que voy a tratar de reproducirla exactamente como me fue relatada. En octubre mi papá me llevó a un campo cerca de Balnearia. Era una pequeña estancia que pertenecía a una familia de Buenos Aires y que cuidaba un hombre que vivía allí con su mujer y los hijos. Don Juárez era poco conocido en la zona, quiero decir, era de esas personas que no bajaba nunca al pueblo. A veces había gente que prefería ir directamente a la ciudad cuando necesitaban provisiones y esas cosas, y los Juárez parecían ser de esos. Excepcionalmente, en la veterinaria aparecía la hija, una chica de unos 20 años que iba al negocio, compraba lo que necesitaban y se subía al sulky de vuelta sin hablar con nadie. En una oportunidad, que eran raras, la maestra del pueblo la atajó y le preguntó directamente si los hermanos iban a la escuela o no, porque tenía pensado ir hasta la casa para hablar con el padre, que no podía ser que esos chicos no estuvieran recibiendo educación y todas las cosas que puede decir una maestra. Parece que la chica no le respondió nada, así que la señorita Aída agarró el Citroën que tenía y se fue nomás. La estancia quedaba a unos 20 kilómetros entrando desde la ruta justo antes de llegar a Balnearia. Cuando la maestra volvió no comentó nada de esa visita y a la semana ya se estaba yendo a Córdoba. Había pedido el traslado. Todo el mundo se preguntaba por qué la señorita Aída se había ido así del pueblo, porque si bien era una chica de la ciudad, parecía estar contenta en la escuela de Villa Fontana y nunca había mencionado que tenía pensado irse. Por supuesto que nunca nadie imaginó que pudiera tener que ver con la visita a los Juárez. En realidad, solo yo lo pienso ahora. Mi mamá comentó lo de la maestra cuando la hija se llegó por el dispensario con una nota que pedía que mi padre fuera a la casa. A papá le llamó la atención. Él pensaba que los Juárez debían atenderse con otro médico, alguno de un pueblo vecino, porque nunca antes lo habían llamado ni se habían acercado al dispensario por nada, ni una simple gripe. Así son los criollos, dijo mi papá. No vienen nunca al médico y cuando caen es porque están en las últimas y después te echan la culpa a vos y vos sos el matasanos. Acompáñame, Martín, así vas conociendo los bueyes con los que vas a tener que arar. Llegamos pasada la siesta. La casa era grande, de esas que son como un chorizo y que las recorre una galería a donde desembocan todas las piezas. Cuando llegamos nos recibió don Juárez. Era un morocho grandote, casi obeso, que caminaba muy lentamente hacia el auto cuando estacionamos. No me pareció muy cordial. Recuerdo que cuando acompañaba a mi papá a la casa de algún paciente, siempre la gente nos recibía muy bien. ¿Viste cómo es en los pueblos la gente con el doctor? Pero Juárez no. Era medio seco el hombre. Ni bien mi papá se bajó, le comenzó a hablar bajito y sin sacarse la mano izquierda del bolsillo. Aparecieron los hijos, todos gordos. Eran 3, que rondaban entre los 5 y 11 años más o menos, y era impresionante el parecido con el padre, como pesados al caminar. Nos rodearon mientras nos miraban como si hubiera llegado no sé quién. Me dio la impresión de que realmente en esa casa nunca recibían a nadie. Escuché que mi padre decía, tengo que verla, no puedo decirle nada antes de verla. Me quedé por ahí, dando vueltas mientras mi papá entraba en una de las habitaciones. Al rato apareció la hija, o la que yo suponía la hija. Diferente de los hermanos, era delgada y con una expresión despierta que contrastaba con la cara de medio dormidos que tenían los chicos que había visto. Me preguntó si quería tomar mate. Le dije que no. En realidad sí tenía ganas, pero siempre me sale el no y después me arrepiento. Ella volvió a entrar. Al rato salió, me miró y entró nuevamente. Mi papá se demoraba. Yo fui hasta el auto y me puse a escuchar la radio. No sé por qué me olía que la cosa no debía ser muy buena. En un momento me acuerdo que di vuelta la cabeza y vi a los 3 chicos abajo de un algarrobo. Estaban como sentados. Digo cómo porque me pareció rara la forma en que se hallaban. No sé, nunca había visto a chicos sentarse de esa manera. Me acuerdo que pensé, lo que pasa es que son gordos. Uno estaba con las piernas estiradas y el torso medio levantado, y los otros 2 con la espalda hacia arriba y la cabeza erguida como si estuvieran hablando, pero no hablaban. Me fijé y estaban en silencio, como masticando. No sé muy bien qué fue lo que me pareció poco natural, si algo en el cuerpo o esa postura como de echados que nunca había visto. Al rato vi que mi papá salía de la casa y se quedaba hablando con don Juárez en la galería. También pude ver que se acercó la hija,
pero ni bien estuvo cerca de ellos, el padre se dio vuelta y la chica retrocedió rápidamente. Después se acercaron al auto. Vi que mi papá venía con la cara de preocupado que siempre tiene cuando algún paciente anda grave. Don Juárez lo saludó dándole la mano, siempre con la otra en el bolsillo. Durante el regreso casi no habló. Le pregunté por la enferma y qué le pasaba, pero no me contestó. Apenas me dijo que tenía unas manchas en el cuerpo y que no sabía qué podía hacer. Cuando llegamos a casa me olvidé del tema hasta el día siguiente. Estaba esperando que mamá saliera del baño para darme una ducha y mientras pasaba por la salita donde está el teléfono escuché lo que decía. Parecía estar hablando con un colega. Para colmo, no me sabían decir cuándo aparecieron. Yo no sé si esas manchas tienen días, semanas, no sé, o no se bañan, o no se miran, o son medios idiotas. Te juro que no vi nunca algo así. Son unas manchas negras en todo el cuerpo. No hay comezón ni dolor. Lo único que observé es una pilosidad que se va extendiendo desde el centro de las manchas hacia la periferia. No, te digo que no son lunares. Yo he visto lunares grandes, pero esto no tiene nada que ver. Además, los lunares no se extienden así. Voy a pedir una interconsulta, pero no sé cómo hacer para que esta gente vaya a hacerse ver con un especialista a Córdoba. Cuando entré al baño no pude evitar mirarme el cuerpo. Trataba de imaginarme esas manchas con pelos mientras me enjabonaba como nunca. Se me cruzó que esa enfermedad podía ser contagiosa. En ese momento dudé de seguir medicina. Esa noche, después de cenar, mi papá se encerró en el consultorio. Yo me quedé mirando televisión y como siempre puse la pava para hacerme un café. Como vi que la luz del consultorio seguía encendida, le fui a preguntar si quería tomar algo. Sobre el escritorio vi unos libros abiertos con unas láminas espantosas de lo que parecían ser fotos de pacientes con enfermedades de la piel. Mi papá me dijo que no quería nada y me fui a acostar. Esa noche tuve pesadillas. Soñaba que me despertaba y que cuando corría las sábanas estaba cubierto de manchas negras. Al día siguiente me enteré por mi mamá que bien temprano había ido la hija de los Juárez a buscarlo a mi papá. Me comentó que ahí nomás le pidió que fuera al pueblo vecino por una ambulancia, mientras él iba a la casa. Mamá me dijo que fuera al dispensario para avisar que mi papá había tenido una urgencia y que llegaría tarde. El dispensario queda a pocas cuadras de mi casa. Todo en Villa Fontana queda a pocas cuadras, así que me fui caminando. La sala de espera estaba repleta. Le dije a la enfermera lo que pasaba, que mi padre llegaría tarde porque estaba en la casa de los Juárez y habían pedido una ambulancia. Rosa, la enfermera, hizo un gesto de fastidio. ¿A vos te parece, Martín? Esta gente no viene nunca al médico y ahora tu padre tiene que andar a las corridas. ¿Qué cosa con estos criollos brutos? Andás a ver qué tiene esa mujer. No es por hablar, pero la esposa del veterinario me dijo que la chica de los Juárez más de una vez fue a buscar remedios y que el marido sospechaba que eran para ellos. No sé, son cosas que uno por ahí piensa, pero no me extrañaría que fuera cierto. Volví a casa. Me puse a acomodar mi habitación y apareció mamá. Martín, tu papá se está demorando. ¿Por qué no te llegas hasta lo de los Juárez a ver qué pasa? En una de esas necesitan ayuda, no sé, cualquier cosa. Agarré la moto y fui. Mientras llegaba tuve el presentimiento de que algo feo estaba ocurriendo. Estacioné al lado del auto de mi papá. Al acercarme me pareció escuchar un llanto. Como no aparecía nadie, entré a la galería. Cuando pasaba por una puerta vi a la hija de don Juárez que estaba sentada con las manos en la cabeza. Era ella la que lloraba. Me asomé y pude ver sobre una cama a esa mujer. Supuse que era la enferma y me di cuenta de que había muerto. Un olor a excremento de vaca inundaba la habitación. Fue un instante. Del otro lado de la cama una anciana levantó la cabeza y al mirarme escondió las manos debajo de una especie de tejido que tenía sobre la falda. Me quedé sin aliento. Vi, o creí ver, en el lugar de las manos 2 pezuñas de vaca desaparecer bajo la tela. En ese momento escuché a mi padre que me llamaba. «Martín, ¿qué haces acá?» Antes de que pudiera responder me dijo «Volvé a casa, avisa que hoy no voy a poder atender». Por el tono de la voz noté que era una orden. Sin responder pegué la media vuelta y comencé a caminar hasta la moto. En mi cabeza solo tenía la imagen de lo que había visto. Quería creer que era una especie de ilusión óptica y sentía que me temblaba todo el cuerpo. Antes de subir vi nuevamente a los chicos echados sobre la tierra bajo el algarrobo y claramente noté
que movían las bocas masticando muy lentamente, todos parecidos al padre que ahora abrazaba a la hija con su única mano libre. Las clases terminaron y no pudieron averiguar nada. Hicieron una lista de sospechosos que no era muy larga, pero sí dolorosa. Les costaba pensar que un compañero hubiera cometido semejante canallada, que ahora se parecía a un asesinato. Los nombres de la lista eran los de aquellos que pudieran averiguar reprobaron la materia. No se les ocurrió otra razón, tratándose de Susana, para que alguien pudiera haber hecho algo así. La lista tenía los siguientes nombres: Martín Guevara, Constanza Brunetti, Florencia Mondino, Agustín Ortega, Martín Bastos. Abordaron a los 5. Hábilmente trataron de dejarlos hablar, esperando algo, cualquier cosa que pudiera delatarlos, una palabra o un gesto en el momento preciso en que ellos distraídamente mencionaban a Susana. Pero todo fue en vano. Era muy difícil que el autor de ese acto pudiera confesarlo, porque la muerte de Nicolás, pensaron, seguramente había dejado alguna especie de culpa en el que escribió aquella nota o aliviado también cualquier rencor. La verdad llegó cuando dejaron de buscarla, y sucedió casi accidentalmente. En una siesta de febrero, Leticia estaba en el club esperando encontrar algún conocido, de sus 4 amigas del colegio. Cristina, con la que siempre iba, estaba de vacaciones en el mar con Rafael. Apenas llegado de Inglaterra, habían decidido, ni bien pasaran las fiestas, irse de la casa que una tía soltera de Cristina tenía en Pinamar. Había sido todo un año de no estar juntos y con un final horrible. Querían estar solos y alejados de todo. Por su parte, Carlos se iba como todos los años a su casa en Los Molles. Hasta marzo no lo vería. ¿Volverían a estar juntos como antes, ahora que cada uno estaba en la universidad haciendo su propia carrera? A veces Leticia se hacía esa pregunta con temor y siempre se la respondía de la misma manera: el tiempo lo dirá. Y finalmente Manuel, con quien sí se seguía viendo esa semana, estaba ocupado porque llegaban unos familiares de Mendoza y por supuesto tenía que atenderlos. Leticia estaba acostada en una de las reposeras que se encontraban en fila al lado de la pileta, con los ojos cerrados, mientras sentía como el sol ya comenzaba a picarle demasiado, sobre todo en la cara. Escuchó esa voz que tardó un segundo en reconocer: Marcela Renzi. «Leticia, ¿cómo andás?» Leticia se alegró de escuchar una voz conocida. Ya se estaba aburriendo de estar sola. Marcela Renzi no era el tipo de chica con la que estaría todo el día, pero podía ser la compañía ideal para un rato en la pileta. «Marce, ¿qué haces acá? No sabía que venías a esta pileta. Sentate». «Sí, siempre voy al club al que pertenece mi papá, por el banco, pero como queda tan lejos y hoy hace tanto calor». Comenzaron a charlar. De las dificultades para broncearse pasaron al festival de rock en Santa Elena, el regreso de Rafael de Inglaterra, y cuando finalmente hablaban de las carreras que cada una había elegido, Marcela dijo: «Voy a tener que aprobar inglés en marzo, si no, no voy a poder empezar la facultad». La última frase y cierto fastidio que percibió en la voz de Marcela alertaron a Leticia. No recordaba que el nombre de Marcela estuviera en la lista de los que reprobaron. «¿Cómo? ¿Vos reprobaste inglés?», preguntó. «Sí, y si no hubiera sido por esa materia, mi papá me dijo que si no reprobaba nada, en estas vacaciones me dejaba ir con mi hermana a Punta del Este. ¿Te imaginas? Eugenia se fue con sus 2 compañeras de facultad y me invitaron, pero en el último examen se fueron mis vacaciones». Leticia sintió que un cosquilleo le subía por la espalda. Trató de parecer natural. «No entiendo, contame qué pasó». «Mi papá siempre hace esos tratos con nosotras. Si el colegio o la facultad andan bien, hay vacaciones. Si no, no. No sabés la bronca cada vez que me acuerdo». «¿Y qué pasó con el examen?». Marcela miró al suelo e hizo un silencio antes de hablar. «Nada, la López me bochó. No podía creerlo, te juro. Yo había hablado con ella. Ella sabía que yo necesitaba aprobar ese examen, pero ¿qué se le va a hacer?». En ese momento Leticia creyó ver un destello de rabia en la mirada de Marcela y supo al fin quién había escrito la nota. Capítulo 7. Carlos terminó de contar la historia en el momento en que comenzaba a llover. El viento había cesado y podían escuchar el ruido que hacía la lluvia sobre las hojas de los árboles.
Eran las 2 de la mañana y ninguno tenía sueño. Después del segundo relato de Carlos parecían haber quedado sin palabras, hasta que Manuel, en voz baja, preguntó: ¿No supieron si había alguna conexión entre las dos familias? A lo mejor... No, aparentemente ninguna, lo interrumpió Carlos. Lo que me llama la atención es que eran familias similares. Quiero decir que en las dos hay una hija mayor y hermanos menores, viven en el campo, esas cosas, pero ninguna otra relación. Las tres familias tenían parecidos, acotó Marcela, también los Tur. Cierto, dijo Leticia. Los separan 70 años, pero la hija mayor es, ¿cómo se dice?, el común denominador. ¿Vos pensás que son la misma familia, que aparece en distintos lugares y en distintas épocas? Manuel la miró extrañado. No, creo que existe una relación entre todos estos fenómenos, pero no creo que sea la misma familia. Yo no sé nada, pero o es una especie de, no sé, de generación genética, algo así, o una maldición. ¿Maldición?, alguien dijo. Es posible. Todas las miradas se dirigieron a Rafael. Cuando estuve en Inglaterra, una vez los Redlaw me llevaron a Glasgow, a la casa de unos parientes. La hija del matrimonio dueño de casa estudiaba culturas indígenas o algo así, y estaba haciendo un trabajo sobre equivalencias de ciertas creencias antiguas y sectas. Ella me explicaba que en muchas tribus, al igual que en sectas actuales que se dedican a adorar al diablo y esas cosas, emplean animales para llevar a cabo sus maldiciones. Decía que siempre se creyó que el castigo por excelencia para el hombre era reducir su condición humana a la de animal, y que esto sucedió en todas las épocas, y también ahora. En ese momento había llegado a sus manos un manuscrito que me enseñó. Puedes pensar lo que quieras, me dijo, pero esto no es muy extraño en Inglaterra, y menos aún en Escocia. Cuando leí lo que me había dado, que era un diario personal, no sabía qué creer. Después de escuchar lo que escuché esta noche, ya no tengo dudas. ¿Y qué decía el diario? Nunca me contaste eso, Rafael. Cristina lo miraba como si no lo creyese. No te lo conté porque jamás pensé que pudiera interesarte. Tenía miedo de que te burlaras de mí. Además, vos tampoco me dijiste nada del manuscrito de tu abuelo. No hagas bromas, Rafael. Lo de esta noche es serio. Ni Carlos ni yo estamos jugando, así que... Yo tampoco bromeo. Rafael se dirigió a todos. Es más, si quieren lo puedo leer. Ese escrito me impresionó mucho y le saqué una copia. Pero lo más extraño de todo esto es que por alguna razón que está comenzando a inquietarme, la traje para leérselas. Que conste que no sabía nada de las historias de Carlos y tampoco la del abuelo de Cristina. Les confieso que esta coincidencia no me gusta nada. Rafael se levantó lentamente y subió a su habitación. Al rato volvió con unas hojas escritas en inglés. Jane Sharp esperó un momento antes de cruzar la calle. Bajar del autobús con su bolso y esa pesada maleta la habían dejado sin aliento. Aprovechó para mirar la casa de los Kittredge. Era, sin dudas, esa pintoresca construcción en piedra y madera que se levantaba en medio de aquel precioso jardín. Está justo enfrente de la parada del autobús, querida. Es una casa de piedra gris con un buzón rojo en la entrada, le había dicho la señora Kittredge hacía un momento por teléfono. Tomó aire y levantó su maleta dispuesta a cruzar hasta la casa. Antes de entrar vio que en el buzón asomaba la correspondencia. Estuvo a punto de recogerla y llevársela a sus nuevos patrones. Lo había visto miles de veces en películas, la nueva secretaria o la niñera apareciendo en la puerta con las cartas en la mano a modo de presentación. Después de un segundo decidió seguir su camino hasta la puerta de entrada sin correspondencia alguna. En las películas funcionaba, pero no conocía a los Kittredge y pensó que a lo mejor les parecería un exceso de confianza. Esta vez no quería cometer errores. En la agencia le dijeron claramente que si por tercera vez pedían un reemplazo de una colocación suya, dejarían de darle trabajo, y ella necesitaba trabajar. Llamó a la puerta, esperó un momento, llamó nuevamente y volvió a esperar. La demora le pareció extraña. Hacía solo apenas una hora había hablado por teléfono con la señora Kittredge y ésta le había dicho que la esperaba, y por el tono de su voz parecía bastante ansiosa por conocerla. Se asomó por la ventana, pero las pesadas cortinas, cerradas, no le permitieron ver nada. Comenzaba a preocuparle la idea de que la señora Kittredge hubiese salido de urgencia y ella tuviera que esperar su regreso, vaya a saber por cuánto tiempo.
Estaba dispuesta a sentarse y aguardar en los escalones de la entrada cuando se le ocurrió que tal vez pudieran estar en el patio y no la habían escuchado. Jane comenzó a caminar hacia el costado de la casa. Tal vez desde allí podría ver o escuchar si había alguien en la parte trasera. Cuando estaba parada tratando de avisorar algún movimiento en los fondos del jardín, sintió la presencia detrás suyo. Antes de darse vuelta tuvo un ligero escalofrío. Supo que había alguien a sus espaldas y que quien fuera no había hecho ningún ruido al acercarse. Fragmentos del diario de Jane Sharp encontrados durante el vaciamiento de la casa número 26 de Kime Street antes de su demolición. 17 de marzo. ¡Qué miedo y qué vergüenza! Justo estaba tratando de ver si los encontraba por el patio cuando se me aparece por atrás la señora Kittredge. Casi me muero del susto porque no había escuchado ningún ruido o algo que me avisara que venía alguien. Creo que después me puse colorada. Me dio miedo que pensara que soy una figona y todas esas cosas, pero a ella pareció no importarle. Me saludó muy amablemente y entramos a la casa. ¡Qué linda! Trabajé en muchos lugares distinguidos, pero esta casa tiene algo especial. No solamente es hermosa, sino que los dueños también son maravillosos. Los Kittredge me encantaron. Son la pareja de ancianos más amable y cordial que me ha tocado tratar. Apenas entramos, Louise, que así se llamaba ella, fue a poner agua para el té. En ese momento apareció Mark, el marido. Me asombró lo parecidos que son. Más que un matrimonio, da la impresión de ser una pareja de hermanos. Los mismos ojos celestes, los rostros pequeños, algo mofletudos y con el cabello totalmente blanco de canas. También son igualmente simpáticos. Debes estar cansada, querida. Una taza de té te reconfortará, me dijo Luis cuando volvió de la cocina con una bandeja y las tazas. Me hicieron muchas preguntas, inclusive algunas que ya estaban respondidas en el cuestionario de la agencia. Tuve la sensación de que les gustó saber que yo no tenía familia ni novio. Creo que los Kittredge son el tipo de personas que se sienten muy solos y les gusta adoptar a otros como si fueran una especie de hijos. Ojalá les haya caído bien, porque a mí me gustaría quedarme aquí. Sé que nunca fui de las mejores empleadas domésticas, y eso me costó algunos buenos empleos, pero voy a esforzarme por hacerlo lo mejor posible. Realmente deseo que esta vez me vaya bien. Mi habitación está en la planta alta, separada de la cocina por un baño de servicio. Es pequeña, pero muy agradable, y justo enfrente de la cabecera de mi cama hay una ventana que da a un jardín de invierno. Es más de lo que esperaba. Por lo pronto, más que ese oscuro cubículo donde me hacían dormir los Endicott. 19 de marzo. Me llevo de maravillas con los Kittredge. Qué diferencia con los Wharton y ni hablar de los Endicott. Realmente siento que me tratan como alguien de la familia, y eso es importante para mí. Hoy, mientras limpiaba las habitaciones de la planta alta, Luis apareció con un pequeño paquete. Era un regalo. Un pañuelo de seda con dibujos de flores. Espero que te guste, me dijo, y yo sentí deseos de llorar como una tonta. No me acuerdo qué le dije, en realidad no sabía qué decir, no estoy acostumbrada a esas cosas. Creo que se dio cuenta porque no esperó a que yo dijera nada y comenzó a explicarme cómo quería que acomodase la ropa de cama. A la tarde, Mark me mostró su invernadero. Tiene una verdadera colección de plantas hermosas. Realmente nunca había visto esas flores en Inglaterra. Me las enseñó una por una mientras me explicaba cómo las cuidaba. Me pregunto cómo hace para que todos estén en flor en esta época. 20 de marzo. Las cosas siguen muy bien con los Kittredge. Creo que voy a trabajar aquí durante mucho tiempo. Aunque trabajar es un modo de decir porque siento que estoy en mi casa y que las cosas las que hago son las que haría si este fuese mi propio hogar. Luis me dijo que yo misma organizara las tareas y que si me quedaba tiempo libre lo tomara, aunque no sea mi día de franco. Y pensar que cuando me tocaba el día libre de la casa de los Endicott tenía que ir para que no me hicieran trabajar. Qué diferentes que son las personas. Hoy Luis me preguntó cuándo es mi cumpleaños. 22 de marzo. Hoy es mi primer día franco. Ayer pensaba a dónde podría ir, pero no se me ocurrió nada, y de repente me di cuenta de que quería quedarme en la casa. Es extraño, pero la verdad es que aquí me siento mejor que en cualquier otro lado. Además pensé que tal vez Luis o Mark podrían necesitarme. Aproveché para limpiar mi propia habitación. Revisando los cajones del placar, me encontré con un puñado de yuyos secos, como si fuese césped cortado, pero se notaba que de mucho tiempo, porque estaba absolutamente seco. ¡Qué extraño! 24 de marzo.
Estoy terriblemente contenta, diario querido. Hoy al mediodía apareció Mark acompañado de un muchacho que venía con un gran paquete. Y a que no sabes qué era, un televisor para mi habitación. No podía creerlo, Dios mío, qué gente buena. No sé si son así con todo el mundo o es que yo les caí muy bien. No me explico cómo la muchacha anterior a mí pudo haber dejado esta casa, con dos personas como Luis y Mark. Ya que no sales en tus días libres, nos parece justo que tengas un televisor en tu habitación, me dijo Mark cuando desenvolvió el paquete. Todavía estoy sorprendida y absolutamente feliz. 25 de marzo. Siguen las sorpresas con los Kittredge. Ahora es la comida. Durante el almuerzo, aquí como con ellos, no como en casa de los Endicott que lo hacía en la cocina, sola. Me dijeron que si bien ellos estaban a dieta por su salud y sus años, yo no tenía por qué hacerla con ellos, así que Luis me dijo que cuando ella preparase el almuerzo incluiría un plato especial para mí. Tú no tienes que preocuparte por las grasas, querida, eres tan joven y delgada. Por supuesto que me resistí, les dije que de ninguna manera permitiría semejante molestia y que no tenían que tratarme como una huésped, pero no me dejaron terminar. Ya está decidido, querida. Además, no olvides que en la cocina mando yo. Vaya si cumplió su palabra. Para la cena me preparó una tarta de queso exquisita. Nunca había comido una tarta con ese sabor. Claro que hizo la masa ella misma. ¡Qué mujer buena! Y ni siquiera me dejó ayudarle. Sigue con tus cosas, Jane. Esto es lo mío y espero que lo disfrutes. Me contuve para no darle un beso. No conocía a mi abuela, pero siempre me la imaginé igual a Luis. Pienso que a veces la vida a una la compensa. 26 de marzo. Hoy conocí a un chico en una tabaquería de Neal Street. Se llama Richard y me pidió el teléfono. Dios mío, no puedo pensar en otra cosa. Creo que es amor a primera vista. Si no me llama, me muero. Yo estaba comprando unos habanos que me encargó Mark y de repente apareció desde algún lugar del negocio y continuó atendiéndome él. Es alto, de cabello castaño y unos ojos que me quedaría toda la vida mirándolos. Pienso en él y suspiro, como una tonta. Luis se dio cuenta apenas llegué de la calle y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo y le dije que por favor estuviese atenta si llamaban al teléfono. Creo que la pobre no se lo esperaba porque se quedó callada mirándome. Intuí que no le había gustado que yo conociera a alguien, así que le dije que no se preocupara, que conocer a un chico no era casarme y abandonarlos. Ojalá llame. 27 de marzo. Todavía no llamó. De todos modos, tampoco creía que llamase tan pronto, aunque cabía la posibilidad. Bueno, no quiero empezar como siempre, que si no llamó es por tal cosa o significa tal otra y todas esas especulaciones que al final no sirven para nada, porque en el fondo de la cosa es muy simple. Si hay algún interés, llaman. Si no, no. Todavía estoy comiendo el postre, torta de frambuesas. No sé si es la comida que Luis me prepara o qué, pero no puedo dejar de comer. A lo mejor son los nervios. Espero que Richard llame pronto. A veces cierro los ojos y pienso en él. Me concentro para enviarle un mensaje y repito mentalmente: llámame, llámame. Después espero el sonido de la campanilla del teléfono y nada. Entonces me siento como una tonta. Tengo que pensar en otra cosa y llamará. Hoy descubrí el tesoro de los Kittredge. En realidad lo había visto apenas llegué a la casa, pero no sabía que fuera tan importante. Es una pequeña colección de vaquitas de piedra, algo verdaderamente precioso. Todas son diferentes. Hay marrones, blancas y negras, todas blancas, y son una miniaturita perfecta. Estaba limpiando la sala y comenzaba a juntarlas con la mano para limpiar el pequeño mueble donde se encuentran y siento la voz de Mark detrás de mí. Cuidado, por favor, Jane, por favor, ten mucho cuidado con eso. El tono de voz de Mark me puso nerviosa y en ese momento me dio miedo de que se me cayesen. Debe ser algo muy valioso, nunca había visto así a Mark. 29 de marzo. Malas noticias. Richard nos llamó. Hoy es sábado y son las 10 de la noche. Si hoy no llamó, sé que ya no lo hará. Estoy triste. Luis se dio cuenta y me preguntó si quería jugar damas con ella esta noche. Pobre Luis, no sabe que no es tan fácil consolarme. Le dije que no y acá estoy, comiendo y buscando alguna película que me ayude a olvidar a Richard. Que me ayude a olvidar que Richard... Hoy por un momento me ilusioné. Estaba repasando las habitaciones y sonó el teléfono. Atendió Mark y yo estaba segura, no sé por qué, de que era Richard. Pero me equivoqué. Mark me dijo que habían marcado un número equivocado. Me lo dijo con cierta tristeza. Debió haberse dado cuenta que yo bajaba las escaleras esperando que fuese Richard.
3 de abril. A veces realmente no puedo creerlo. Estaba tan segura de que llamaría que pienso que hubo algún problema. A lo mejor escribió mal el número o tuvo que viajar, cualquier cosa. Hoy me dieron ganas de volver al negocio. Nunca pensé en hacerlo, me parecía demasiado humillante, pero hoy, de no haberle comentado mi idea a Luis, seguro que hubiese ido. Pero ella fue clara. Querida, él tiene tu número. Si hay interés, llamará. Y si ha tenido algún problema, lo hará más adelante. No es necesario que te arrastres. Fue tan dura y había tal seguridad en sus palabras que se me borraron por completo las ideas de aparecer por el negocio. 12 de abril. Luis me dijo que confía en la primavera. Me contaba que cuando ella era joven y se lamentaba de no tener novio, su abuela siempre le decía que confiara en la primavera. Estuve algunos días un poco triste, pero la verdad es que ya no me siento desesperada por salir con alguien. Tal vez sea la desilusión con Richard, pero prefiero no conocer a nadie. Sé que cualquiera diría que era para no decepcionarme de nuevo, pero yo no creo lo mismo. He descubierto que disfruto mucho quedarme en casa, con los Kittredge o mirando televisión. A lo mejor es simple vagancia. Ni siquiera he vuelto a escribirte hace varios días, diario mío, pero la verdad es que tampoco ha pasado nada digno de ser contado. He notado, eso sí, que sigo con hambre todo el tiempo y no puedo decir que son los nervios porque duermo mucho. Que yo sepa, la gente nerviosa tiene problemas para dormir. En cambio yo, ni bien apoyo la cabeza sobre la almohada, pierdo toda conciencia de este mundo. 15 de abril. Engordé. Yo sabía que iba a pasar. Como casi no salgo, no usaba los pantalones nuevos, esos ajustados que me compré este invierno. Y hoy, cuando quise ponérmelos para ir al correo, no me entraban. Y no me entraban. Tengo que decirle a Luis que debería hacer la misma dieta que hacen ellos. Estos kilos son el producto de tantos postres y platos especiales y para colmo este hambre que no me deja. Es raro porque yo no era así. Tal vez deba consultar a un médico. Uno nunca sabe. Tal vez alguna hormona ande mal o qué sé yo. 18 de abril. A veces me canso, sobre todo al subir las escaleras. Tengo la sensación de que me falta el aire. Creo que es el sobrepeso. Debo empezar con la dieta de una vez por todas. Cuando se lo comenté a Luis, me dijo que no podía creer lo que estaba diciendo, que yo era joven y tener hambre es normal y mejor gordita saludable, etc. De nuevo lo dijo con esa seguridad de que es imposible contradecirla. Quizás tenga razón. Sea como fuera, sigue preparándome unos platos exquisitos que a veces me da la sensación que todos los días voy a comer a un restaurante. Creo que lo que sucede es que a ella le encanta y la divierte cocinar, y como no puede comer, y Mark tampoco, yo soy la excusa perfecta para su pasatiempo favorito. 21 de abril. Es el segundo día que me quedo dormida. No sé a qué se debe porque me acuesto temprano. A Mark y a Luis no les importó. Hoy me disculpé con Luis y me dijo, estabas cansada, eso es todo. Qué mujer maravillosa. No me canso de pensar en la suerte que tuve de venir a parar a la casa de los Kittredge. Trato de imaginar qué sería de mi vida sin ellos y no puedo. Me he más que acostumbrado a Mark y a Luis, como si toda mi vida hubiera vivido aquí. A veces pienso que no podría sobrevivir fuera de esta casa. ¿Sabías, diario, que las vaquitas de piedra tienen nombres? Hoy estaba limpiando el mueble y cuando las levanto para depositarlas sobre una gamuza, miro que en la panza tienen nombres. Me resultó tan raro que a esas artesanías o lo que sean les hagan inscripciones de nombres femeninos que pensé que no debían ser piezas muy valiosas. Recuerdo algunos, Úrsula, Susan, Mary, son tan graciosas. Me gustó una toda blanca que se llama Rita. 23 de abril. Hoy Mark me mandó a comprar tabaco. Fui a otro negocio, pero de todos modos pensé en pasar por el frente de la tabaquería donde trabaja Richard. Después me pareció estúpido y volví directamente a la casa. Luis hoy me preparó lasaña con una salsa de hongos, y una vez más me la comí toda. Estoy engordando mucho, pero seguramente es por la edad, como dice Luis. 27 de abril. Hoy, en el fondo del botiquín de mi baño, encontré un lápiz de labios. Al pensar que debió olvidarlo la empleada que estuvo antes que yo, me di cuenta de que los Kittredge nunca la mencionaron. De repente sentí una curiosidad tremenda. Me imaginaba que solo casándose alguien podía abandonar a Mark y a Luis, a no ser que ellos la hubieran echado. Tampoco me imagino esa situación. Volví a dejar el lápiz en su lugar. 4 de mayo. Querido diario, hace ya muchos días que no te escribo.
Sucede que no pasan demasiadas cosas en mi vida, aunque no lo lamento porque me siento muy bien y estoy contenta a pesar de esta gordura que parece que ha venido para quedarse. Tengo que decir que aunque no me gusta cómo me veo, tampoco me preocupa. Sé que hace un tiempo no me hubiera permitido engordar de esta manera, pero ahora no le veo nada de malo. A Luis no le parece que esté tan gorda. Lo que sí me preocupa un poco es no poderme levantar temprano a la mañana. Ayer abrí los ojos a las 10. No podía creerlo, había dormido más de 12 horas. A Luis no le importa, por suerte, pero no quería tener tanto sueño. Realmente los Kittredge son extraños. No les molesta que me quede dormida, pero no les gusta que salga. Me di cuenta el otro día, era Franco, y como hacía tanto tiempo que no salía de la casa para otra cosa que no fuera a hacer compras, decidí cambiarme e ir a dar una vuelta por Kings Road. Cuando Luis se percató de mis intenciones se puso, yo me doy cuenta enseguida, bastante inquieta. Cuchicheaban con Mark en la cocina y cuando la crucé para ir a la puerta de la calle, los vi a los dos de pie y mirándome con una especie de tristeza parecida a la de los niños cuando están castigados. Me conmovieron. No sé cómo. Me encontré de nuevo en mi habitación, desvistiéndome para meterme a ver televisión en la cama. 10 de mayo. Tal vez deba consultar a un médico, pero Luis no quiere. No puedo contradecirla. Es extraño, pero por momentos siento que domina completamente mi voluntad. Después pienso que son ideas mías y que soy una desagradecida. Ayer estuve en cama. No me dolía nada, ni tenía fiebre o esas cosas. Solo me sentía muy pesada. Mark me trajo una de sus plantas del invernadero. Me dijo que esas hojas eran aromáticas y que me ayudarían a restablecerme. Solo estás cansada, eso es. Eso es todo, me decía Luis. Ahora tienes que dejarte cuidar y pronto estarás como siempre. 12 de mayo. Hoy me levanté. A pesar de querer continuar mi reposo de nieta mimada, pensé que debía hacer algún ejercicio. Ahora me arrepiento. Estaba en la sala acomodando unas revistas cuando llamaron a la puerta. La abrí y estaba Richard. Me miró y después de un instante dijo: ¿Aquí trabaja Jane Sharp? Me quedé muda. No me había reconocido. No sé cuánto tiempo pasó antes de contestarle: No, ya no trabaja en esta casa. Y cerrar la puerta. Subí a mi habitación. Sentí la vergüenza más grande de toda mi vida. Apenas entré al baño me desnudé y me vi en el espejo. Estoy absolutamente obesa, total y desfiguradamente obesa. ¿Qué voy a hacer? 14 de mayo. Después del incidente con Richard, Luis accedió a prepararme un menú dietético, pero me cuesta mucho hacer un régimen. A las 2 horas de haber desayunado, siento que tengo que comer o comienzo a sentir un dolor de cabeza que no puedo soportar. Pero hasta que no baje de peso, no voy a salir a la calle. 17 de mayo. Es inútil, sé que no voy a poder adelgazar y Luis me comprende, sabe lo terrible que es para mí no comer. Por eso ha vuelto a prepararme sus comidas, con la única diferencia de que ha suprimido la carne. Dice que tal vez eso sea lo que me hace mal, porque se digiere muy lentamente. También me aconsejó que mastique despacio, porque eso ayuda a una buena digestión. Hoy me preguntó si quería que me cortara el cabello. Me pareció una buena idea, así que después de tomar el té apareció con unas tijeras y una toalla. No me quedó muy bien, pero no me animé a decirle nada, pobre. 19 de mayo. Se me ha hecho una costumbre no salir a la calle, y lo más extraño de todo es que a Mark y a Luis parece no importarles. Ellos hacen todo lo que requiera salir y sin la más mínima queja. Al contrario, es como si lo disfrutaran. Y tal vez sea así. Si en la agencia supieran que mis patrones hacen las compras por mí, pero no siento a los Kittredge como patrones y creo que ellos tampoco me consideran una simple empleada. Hoy estábamos con Mark en la sala. Tratábamos de sacar un poco de polvo, yo de unos jarrones que trajeron de la India o uno de esos países, y Mark acomodaba y limpiaba las vaquitas de piedra. En un momento le pregunté qué había sucedido con la mucama anterior a mí, si fue despedida o si ella los había dejado. No se dio vuelta para responderme. Seguía mirando a las vaquitas cuando me dijo: Nuestras chicas no nos dejan nunca. No entendí la respuesta, pero algo en su voz hizo que no quisiera seguir preguntando. 25 de mayo. Casi no puedo levantarme. Definitivamente tengo algo. Todos estos días estuve en la cama y a veces dormía todo el día excepto para comer. Quiero ver a un médico, pero ni Mark ni Luis van a llamar a nadie. Por las noches tengo pesadillas y transpiro mucho. Sigo aumentando de peso.
A veces me cuesta darme vueltas en la cama. Esto no es normal. No se puede engordar tanto en tan poco tiempo. Pero los Kittredge no lo entienden así. A veces me siento su prisionera y creo que hasta que no me suceda algo grave no voy a poder salir de esta casa. La habitación está a oscuras casi todo el tiempo. Lo único que puedo escuchar es mi respiración y los pasos de los Kittredge en algún lugar de la casa. Tengo que salir de aquí. Tengo miedo de estar muy enferma. 28 de mayo. Hoy le supliqué a Luis que llame a un médico. Me contestó mal. No recuerdo muy bien qué me dijo, pero salió dando un portazo. Estoy desesperada. Apenas puedo moverme y descubrí que algo pasa con mis hormonas, porque me está apareciendo un vello que nunca tuve, un vello blanco en todo mi cuerpo. Los Kittredge no me hablan. No sé qué pasa. Aquí está todo oscuro casi todo el tiempo. Sé que es Luis la que me trae la comida, aunque no pronuncia palabra. A veces me levanto como puedo y me siento en una silla que está al lado de mi cama, pero cuando escucho sus zapatos subiendo la escalera me acuesto. Le tengo miedo. Sigo con pesadillas. Siempre están los Kittredge y es en el campo. Hay vacas a mi alrededor. Camino junto a ellas o estoy acostada, comiendo algo que me trae Luis. Mastico. A veces despierto y estoy masticando y me duelen las mandíbulas porque parece que hubiese estado masticando toda la noche. Me pica y ya salgo tupido. No me quedan partes donde pueda tocarme la piel, mi piel. Luis me trae pasto y yo lo como. Todo el tiempo lo tengo en la boca. Me duelen las mandíbulas y me duele todo el cuerpo. Mark trajo las vaquitas. Las puso en la mesa de noche, una por una mientras decía sus nombres. Mary, Úrsula, Susan. No estarás sola, Jane. Ya no estarás nunca más sola nunca más. Ella estará en compañía. A veces trato de rezar. Creo que ya no podré escribir. Me duele y siento que esto no es mi cuerpo. Tengo miedo. Que alguien me ayude. Capítulo 8. Dios mío, qué horrible. Marcela estaba acurrucada en uno de los sillones. Sí, horrible y verdadero, repitió con aire grave Rafael. Cuando esta copia del diario de Jane Sherpen llegó a mis manos no pude dejar de ir a la dirección de la que era la casa de los Kittredge. —¿Pero nos dijiste que la habían demolido? Leticia lo interrumpió. —Sí —continuó Rafael—, pero de todos modos quería conocer el lugar. Ahora es un pequeño edificio de departamento. Debo decirles que nada siniestro, por cierto. De todos modos, este diario data de la década del 50 y el edificio lo demolieron a comienzos de los 80. Es decir, que después hubo otras. Cristina lo tomó de la mano. Todo haría suponer que sí. La chica quiso averiguar en el vecindario acerca de los Kittredge, si vivían o si se habían mudado, esas cosas, pero nadie sabía nada. O no estaban interesados en contestarles a una extraña. Carlos, que parecía haberse quedado dormido, levantó la cabeza. O no querían hablar de los Kittredge. Leticia, que estaba a su lado, se sorprendió. —Carlos, pensé que te habías quedado dormido. —¿Dormido? Pero si estoy muerto de miedo. Carlos se veía pálido. Enseguida Marcela agregó: La verdad es que yo también, chico, les juro que yo no soy miedosa, pero con esto no puedo dejar de sentirme amenazada. La voz de Cristina sonó dura e hizo que todos se dieran vuelta para mirarla. Se levantó y comenzó a caminar por el living alrededor del grupo. Se le notaba una expresión distinta a la que había tenido durante toda la reunión. Creo que hay razones para sentirnos amenazados. ¿Realmente piensan que es casual que muchos de nosotros, de una u otra manera, hayamos sido testigos de estas historias y que hoy estemos juntos en esta casa? No entiendo, Cristina, ¿qué querés decir? Leticia parecía asustada. Que no creo en las casualidades. Por favor, Cristina, explícate. Manuel hizo un gesto con las manos invitándola a hablar. No sé más de lo que saben ustedes, y eso me hace pensar que aquí pasa o va a pasar algo. Son demasiadas historias de vacas en esta casa, y en una sola noche. Les juro, chicos, es una especie de vaticinio. En ese momento Cristina parecía a punto de llorar. Rafael se levantó y la abrazó. No seas soncita, no va a pasar nada. No sabemos por qué a algunos de nosotros nos ha tocado saber o... Lo miró a Carlos. Vivir esas historias terribles, pero estoy seguro de que eso es todo. No va a suceder nada más. Yo creo que Cristina está en lo cierto, dijo Carlos. Creo que de alguna manera o por alguna razón a nosotros nos ha tocado saber de esas historias. Tal vez hemos sido elegidos. Calló.
Marcela, atemorizada, lo tomó del brazo. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Miró a los otros. ¿Cómo elegidos? Por favor, chicos, me están dando miedo. ¿Qué se supone que nos puede pasar? Cristina y Carlos se miraron. Carlos prosiguió. No sé, francamente no sé, solo que a mí también me parece sospechoso que justamente a nosotros nos haya pasado o nos hayamos enterado de... Leticia lo interrumpió. Basta, basta porque me están poniendo nerviosa. No hablemos más del tema, por favor. Lo único que quiero es irme a dormir y olvidarme de todas esas historias de las vacas. Me parece lo mejor, dijo Manuel, y se levantó del sillón. Leticia lo siguió. Sí. Todos comenzaron a levantar las tazas y llevarlas a la cocina. En un momento Marcela se acercó a Leticia y le preguntó al oído. Leti, ¿vos creés todas estas historias? Leticia se dio vuelta lentamente mientras la miraba. Son ciertas, y por eso tengo miedo. El último en subir las escaleras fue Rafael. Pasaron 15 minutos hasta que el silencio ganó la casa. En el living quedó una pequeña luz encendida. Pasó alrededor de una hora cuando se escuchó, apenas perceptible, el crujir de una puerta. Lo discutieron durante 3 días. Carlos y Rafael pensaban que había que incriminarla, hacerle saber a Marcela que era la responsable de la muerte de Nicolás para que viviera con eso el resto de su vida. Leticia, Manuel y Cristina, en cambio, creían que eso era lo mismo que nada. Estaban seguros de que Marcela se defendería, les diría y se diría que la muerte de Nicolás fue un accidente, que no había sido ella la que lo subió a esa silla, y como en parte tendría razón, eso la ayudaría a olvidar todo en poco tiempo. La discusión se terminó cuando Rafael sacó de su bolsillo un pequeño recorte de diario. Después de leerlo, encendió un cigarrillo. El día que recibí la carta de Cristina donde me contaba cómo fueron las cosas, vi sobre la mesa este artículo del Times. Fue extraño. Había estado ahí, junto a la carta, esta otra historia de un niño muerto y una vaca. Y lo que sentí fueron los deseos de acorralar a la persona que escribió ese papel. Se hizo un silencio. Con el correr de los días, ninguno de los 5 tenía dudas de que Marcela debía pagar por su crimen. Ninguno tampoco pudo sacarse de la cabeza la historia del niño muerto en Inglaterra y su proximidad con la carta de Cristina, que parecía tan providencial que cuando apenas Rafael lo insinuó, los demás estuvieron de acuerdo. Debían vengar la muerte de Nicolás y el dolor de su amiga, y el arma que usarían sería la misma que provocó la tragedia, la vaca. Harían que el terror jamás le dejara olvidar esa palabra. Sería también para Marcela una palabra maldita. Enumeraron los pasos. 1. En esos meses se acercarían a Marcela. De una manera en que no sospeche nada, la harían partícipe de sus salidas. Tratarían, en suma, de que se integrara al grupo, como queridos compañeros de secundaria. 2. Después de un tiempo, invitarla a pasar un fin de semana a la casa del abuelo de Cristina en el campo sería lo más natural. 3. Rafael y Cristina estarían en la casa desde el día anterior para preparar lo necesario y esperar a los otros que llegarían de a 2 por la mañana. Pasarían un día de casa de campo común y corriente. 4. A lo largo del día dejarían entrever cierto temor hacia las vacas, pero no dirían nada más. Tratarían de crear una intriga en Marcela que les asegure que a la noche estaría muy interesada en escuchar los relatos. 5. Se contarían en la noche y casi como una confesión. Algunos de ellos contarían un relato como verídico. Las historias debían ser tan perturbadoras como crueles y tratarían de narrarlas con tal convicción que Marcela no podría dejar de creerlas. Pensaban que si en una noche 5 personas creían algo y tenían miedo, la sexta sentiría exactamente lo mismo. Todos los relatos, con diferencias, tendrían la misma siniestra familiaridad. Las vacas. 6. Después de contar las historias, aparentarían retirarse a dormir cada uno en un cuarto separado. La casa tenía 8. A la hora, cuando supusieran a Marcela durmiendo, desplegarían la trampa. 7. Saldrían de las habitaciones y las cerrarían con llave. No querían contar con la posibilidad de que Marcela pudiera entrar, buscándolos a uno de los dormitorios y quedarse allí.
Carlos y Rafael se encargarían de preparar la planta alta, humedecer el excremento de vaca que desde el día anterior guardaban en una bolsa de plástico. Abriendo silenciosamente la puerta del dormitorio de Marcela, lo esparcirían hasta donde pudiesen dentro de la habitación y el resto a lo largo del pasillo. Después bajarían al sótano para acarrear lo que debía ser la visión más horrible de la pesadilla que habían diseñado, la cabeza seccionada de una vaca que Rafael y Cristina retiraron el día anterior del matadero de un amigo del padre de Carlos. La colocarían en el pasillo, justo a la mitad, en el paso obligado para quien quisiera salir de allí. En la planta baja, Cristina y Leticia esperarían en la caja de electricidad que todo estuviera listo antes de cortar la luz, que los chicos bajen y Manuel finalmente voltee la mesa de roble sobre el entablonado. Pensaron que sería un ruido suficientemente fuerte, un ruido que Marcela no dejaría de escuchar aunque tuviera el sueño pesado. Después de que Manuel tumbó la pesada mesa contra el entablonado de la sala, con un tronar de madera que pareció estremecer toda la casa, se dirigió al sótano donde los demás lo esperaban. Alumbrados apenas con una linterna, estaban parados a lo largo de la escalera que bajaba a la caja de luz. El ruido seguramente había despertado a Marcela, porque en el silencio de la noche escucharon lo que parecían ser pasos, o por lo menos indicios de que su víctima estaba despierta. Trataron de seguir los sonidos que les llegaban desde arriba e imaginaron sus movimientos. Primero levantarse, tratar de encender la luz, salir al pasillo, el olor y la desesperación. Oyeron los primeros gritos y el golpe los percató de que habían encontrado la cabeza. Encendieron la luz. Los alaridos no les dejaron dudas de que la había visto. Ahora era el terror de Marcela, que era su castigo, el precio que debía pagar por la muerte de Nicolás y el dolor de su amiga, y el momento que todos habían esperado. Duró unos segundos, y después escucharon un silencio. Fue un instante, y después el ruido del cuerpo de Marcela rodando escaleras abajo, golpeando con su peso contra los escalones hasta el silencio final. En ese momento tuvieron miedo, el miedo de haber ido demasiado lejos.